la quinta sesión de esta semana. Eh, Anticipadamente quiero indicarles que el día jueves, como es feriado, la sesión sexta lo vamos a trasladar para el día martes de la siguiente semana. Entonces, eso quiero aclararles para que no estén esperando también y comprendiendo también que existe el feriado que se ha dictado a través del gobierno. Entonces, viendo esa situación y también plataforma no va a estar disponible, ¿no? Como han debido ver, en la plataforma ya se ha llegado a subir la tarea, el foro, la evaluación. La evaluación tiene un tiempo para poder eh, responder de 20 minutos. Esos 20 minutos hay la opción también por alguna situación, digamos, hay un corte de energía o pérdida de señal, hay una segunda opción a resolver. Entonces pueden intentar dos veces, ¿no? Dos intentos tienen y tienen que responder las 10 preguntas. En la parte del foro no es nada complejo, más bien les insto a que aprovechemos estos 2 días, ya sea en la mañana, tarde o en la noche, y cumplir con esas tareas que no son muy complejas, es muy sencillo, aparte de que se ha enviado también la tarea correspondiente. Bueno, con esas aclaraciones, quiero pasar ya inmediatamente a mostrarles la presentación preparada para el día de hoy, justamente ya prácticamente culminando lo que es la parte de métodos, métodos didácticos, que es importante conocerlo y tener esas herramientas para poderlo utilizar en aula. Y seguidamente vamos a también ver ya introduciéndonos a lo que son las técnicas didácticas, que son importantes tenerlos en una variedad, también comprender cuándo es necesario utilizarlo, los momentos, ya vamos a ir eh, detallando, ¿no? Cada una de las técnicas, cuáles son importantes, en qué momento tienen que utilizarse cada uno de ellos y en, en qué situación, ¿no? Ya sea en laboratorio, en la práctica del campo laboral, en la parte teórica, ya sean ciencias exactas, ¿no? Entonces, ya vamos a ir viendo aquello. Entonces, permítanme realizar la presentación. Voy a compartir mi pantalla inmediatamente. Ahora sí, vamos a iniciar con este otro método que es muy importante también que lo conozcamos. Se denomina método de Kolb. Es el autor quien ha creado este método en base a estilos de aprendizaje. Prácticamente nosotros habíamos visto en lo que es
neurociencia que es muy importante reconocer el estilo de aprendizaje de nuestros estudiantes. Ahí habíamos visto de que es importante también conocer de cómo aprenden nuestros estudiantes, algunos visualmente, algunos auditivamente, algunos eh, por la parte práctica, la parte de la manipulación. Fíjense, existe una variedad. Entonces acá este autor nos agrupa 4 estilos que lo llega a reunir para mostrarnos una metodología de cómo nosotros podemos implementar en el aula con este método de Kolb. Entonces, iniciamos. El modelo de aprendizaje de Kolb, ¿no? Nos propone que aprendamos a través de la experiencia. O sea, primero lo que nosotros tenemos que hacer es experimentar, irnos a lo que es el campo laboral en un ciclo continuo de 4 etapas, ¿no? Cuando nos habla de un ciclo, pues prácticamente cada inicio de aprendizaje tiene que partir siempre por la experiencia. Y a partir de ahí va a recorrer 5, en este caso 4 etapas, y esas 4 etapas son los que se van a volver de manera cíclica. ¿Ya? Este modelo es útil en educación, también en lo que es la formación profesional y en lo que es el desarrollo personal. El autor, este autor, David Elin Kolb, nació un diciembre del 1939 en Molini, ¿no? Es un teórico educativo, es norteamericano, ¿no? Estadounidense. Su interés y sus publicaciones se centran, tal como indica, en el aprendizaje experiencial. El cambio individual y social, el desarrollo profesional y la educación ejecutiva y profesional. Entonces, su punto de partida de este autor nos indica que el estudiante tiene que partir de la experiencia, del contacto, vamos a decir, contacto con la realidad, con, con aquello tiene que partir, ¿no? Entonces acá tenemos una frase, vamos a decir, eh, David Kolb nos dice, el aprendizaje es el resultado de la forma como las personas perciben y luego procesan lo que han percibido. Mire, fíjense cómo está el mensaje, ¿no? El mensaje que nos está dando es un mensaje que prácticamente habla de perciben, por ejemplo, aquí nos dice, y luego procesan y lo que han percibido, ¿no? Entonces, observan, hacen contacto con la realidad, lo tiene que procesar la mente, ¿no? Y luego tiene que ir a la acción, más o menos casi, no casi similar, ¿no? Más o menos una analogía, podemos decir, a lo que es investigación-acción. Aquí una frase nos dice, hay personas que perciben a través de una experiencia concreta, y otras mediante conceptualización abstracta, mediante la teorización, a través de teorías, entonces llegamos a una conceptualización abstracta, y el otro que es la experiencia concreta. Aquí 2 puntos ya empiezan a separarse. La experiencia directa o concreta es el campo laboral de la profesión. Y el estudiante, una vez que ha experimentado con aquello, viene al aula y conceptualiza. O sea, tiene que sacar sus propias definiciones, sus propios conceptos. A eso lo denominamos conceptualización abstracta. Y aquí tenemos el ciclo de Kolb. Nos decía que es un ciclo de
4 etapas. La primera etapa nos decía primero que es experimentar, entrar al campo laboral, pero hay un intermedio. Después de experimentar en el campo laboral con los estudiantes, en el aula lo que se tiene que hacer es reflexionar de esa experiencia vivida en el campo laboral. Entonces ellos tienen que realizar una reflexión. Después de reflexionar, ¿no? Analizar, reflexionar, tienen que pasar a la otra etapa que es la conceptualización abstracta que les decía. Entonces ya no es un salto de experimentar y directamente a conceptualizar, sino que tienen que pasar a reflexionar y luego de reflexionar tienen que pasar a conceptualizar. Una vez que obtienen sus propios conceptos, definición, su propia forma de comprender el estudiante, entonces agarran esos conceptos, ¿no? En base a esos conceptos, ellos aplican y modifican esa experiencia. Esa es la finalidad de modificar con su propio concepto, ¿no? Tratar de modificar, ¿no? Entonces, esta es la propuesta que nos trae este ciclo de Kolb. Acá nos dice, algunas personas procesan a través de la experimentación activa, ¿no? Cuando ya realmente en el campo laboral no solamente es la experiencia, vamos a decir, pasiva. Cuando es pasiva solamente observa, sino es activa. Y activa indica que quiere decir que sí involucra a la experiencia del campo laboral, la práctica que se esté realizando y otras mediante la observación reflexiva. Entonces, allí hay una reflexión de lo que ha observado. Evidentemente hay una experimentación activa, después de eso ya viene lo que es la reflexión, ¿no? La reflexión. Luego la conceptualización y luego la aplicación, ¿no? Entonces aquí hay dos. El primer paso, experimentación activa. El segundo paso, observación reflexiva. Vayamos un poquito más ingresando a este mundo de lo que es el modelo de Cole. Nos dice, tiene 4 cuadrantes. En la parte superior hablábamos de la experiencia concreta. La experiencia concreta es directamente en los estudiantes, están en el campo laboral, no de manera pasiva, sino de manera activa. Una vez que realizan aquello en la parte superior, vamos a ver, después de la experiencia concreta, pasan a la observación reflexiva, ¿no? Ellos reflexionan, puede, puede existir un debate, una lluvia de ideas, en esto lo que es la observación reflexiva. Una vez que hayan hecho aquello, inmediatamente se pasa a lo que es la conceptualización abstracta. Una vez que han conceptualizado, obtienen esos nuevos conceptos, inmediatamente ellos pasan a la experimentación activa. Esta es la aplicación que ellos realizan en base a los conceptos obtenidos y la comprensión que ellos han realizado, ¿no? Durante los tres, tres ciclos, vamos a decir. Una vez pasados los 3 ciclos, las etapas, inmediatamente pasan a la experimentación activa. ¿Y qué es la experimentación activa? Es prácticamente la aplicación de ese nuevo conocimiento. Les indicaba que ellos pueden llegar a modificar la práctica o la experiencia que se estaba realizando anteriormente. Entonces, esto ya lo vamos a ver con una aplicación en el campo de la carrera. De aquí, una vez que conocemos experiencia concreta, está en el campo laboral. Luego pasamos al aula, reflexión, observación y reflexiva en el aula. Luego pasamos a la conceptualización. En el aula ellos sacan su propia conceptualización y luego vuelven al campo laboral, ¿no? Al medio,
donde realizaron la primera experiencia y en este caso hacen la experimentación, ¿no? De los conceptos obtenidos. Entonces, de aquí surge el modelo de los 4 cuadrantes, donde nace eh, experiencia, ya prácticamente los relaciona con un estudiante que aprende mucho más con la manipulación, ¿no? La manipulación. ¿Eso qué quiere decir? Que el estudiante al manipular va a tener mayor retención de conocimiento en su memoria. Si tiene esa experiencia, pasa a lo que es la observación reflexiva y al pasar de una etapa a otra etapa, en este caso, se convierte en divergente. Divergente lo llama un estilo, el modelo Kolb. O sea, es un estilo de aprendizaje de la práctica de la manipulación a lo que es la reflexión, ¿no? O la parte crítica, podemos decir, también dentro de lo que es la reflexión. Eh, Entre estos dos surge, les decía, él lo denomina divergente. Es una posición de este modelo Kolb. Una vez que lo denomina, pasa al siguiente etapa. Siguiente etapa. Esa siguiente etapa se denomina asimilador. Asimilador. Entonces, una vez que el estudiante tenga este conocimiento, observación reflexiva, pasa a lo que es la conceptualización abstracta, ¿no? En ese trance, en ese cambio, vamos a decir, o en ese paso, de un paso a otro paso, de una etapa a otra, se denomina asimilador, ¿no? Este asimilador es un estudiante que más aprende reflexionando eh, y integrando lo que es la conceptualización. Entonces, hay una relación intermedia. Después de perdón, de conceptualizar y pasar a una experimentación activa, el estudiante está en una etapa de convergente, o sea, son estudiantes que después de una conceptualización abstracta, estudiantes que les gusta la parte de la teoría, y lo conceptualizan y lo llevan a la experimentación, a esos estudiantes los nombra o les coloca el nombre de convergente el autor, ¿no? Y cuando se pasa de experimentación activa a una experiencia concreta, porque habíamos indicado de que este modelo es un ciclo, que quiere decir que inicia con una experiencia concreta, pasa a la observación reflexiva, luego pasa a la conceptualización abstracta, pasa a la experimentación activa y luego tiene que pasar de nuevo a la experiencia concreta. Entonces ahí se vuelve un ciclo. Y en ese ciclo, en ese trance, eh, el autor lo denomina acomodador. Acomodador, ¿no? Entonces, son palabras que lo vamos a ir resaltando a mayor detalle en la siguiente diapositiva. ¿Qué es el estilo convergente? A ver, vamos a ver. ¿Dónde está el convergente? Está entre lo que es la conceptualización abstracta y la experimentación activa. Le gusta teorizar y lleva a la experimentación a este estudiante. A ver, veamos qué nos dice. Este estilo convergente es la aplicación práctica de ideas, ¿no? Yo les decía, ¿no? Son ideas, conceptos abstractos que el estudiante tiene y lo lleva directamente a la experimentación. Por eso dice aplicación práctica de ideas. Luego puede dar o soluciones concretas, puede dar un razonamiento hipotético, deductivo, también puede realizar orientadas, dice, más a las cosas que las personas, ¿no? Más a cosas que a personas. Entonces, este es el estilo convergente, ¿no? Se caracteriza en ese sentido. Aplicación práctica de ideas, conceptualización abstracta vamos a retroceder acá, conceptualización abstracta al camino de la experimentación activa.
ese estudiante, ese estilo de aprendizaje para este señor Kolb es aquel que aplica la práctica de ideas, aplicación de práctica de ideas. Lo que va a dar ese estudiante tiene la forma de dar soluciones concretas, también razonamiento hipotético, deductivo y orientadas más a las cosas que a las personas. Otro estilo, nos hablaba de este estilo asimilador. El estilo asimilador, vamos a retroceder un poco, el estilo asimilador está en la parte reflexiva. Entonces acá justamente está el asimilador y está entre lo que es la observación reflexiva, o sea, le gusta reflexionar al estudiante para luego obtener conceptos abstractos. Ese es su paso, ¿no? Y veamos acá en el asimilador. Entonces, en el estilo asimilador, el estudiante es más reflexivo, pensador abstracto, orientado a la reflexión, ¿no? Le gusta reflexionar y generar lo que es conceptos abstractos. Disfruta de la teoría, le encanta la teoría a este tipo de estudiante, ¿no? Así lo cataloga el, este método Kolb. Luego es un planificador e investigador, ¿no? Entonces ahí tenemos una gran cantidad o variedad de libros donde este estudiante evidentemente planifica y está investigando bastante, ¿no? O extracta bastante información, por lo que también realizará una amplia reflexión. Luego tenemos este otro estilo que se llama el acomodador. El acomodador se ubica en una experiencia concreta y experimentación activa. Entonces, fíjense que entre la experiencia concreta y la experimentación activa, ¿no? Es un estudiante que le gusta la parte de la manipulación, que entra a la parte práctica, vamos a decir, ¿no? Le gusta hacer las cosas, como, tal, como nos dice acá, hacer las cosas. Experiencias nuevas, capacidad de adaptación. Bueno, esas cosas, ah, cuando un estudiante se lo ve en esa forma de actuar, entonces ese su estilo de ese estudiador, desde el estudiante, es de tipo acomodador, ¿no? Según la metodología de Kolb, ¿no? Evidentemente le da unos nombres que realmente nos hace pensar, también es una experiencia bonita llevarla adelante esta metodología. Sigamos explorando. Entonces, el método Kolb lo que nos extracta, nos dice que en un grupo de estudiantes siempre vamos a encontrar los estilos de aprendizaje en los estudiantes. En esos estudiantes, si es convergente, vamos a encontrar que es un estudiante de tipo pragmático, él lo cataloga así, es racional, es analítico, es organizado, es técnico. Y si es un divergente, entonces es sociable, sintetiza ideas, es soñador, es espontáneo. De esa manera es que este autor lo cataloga, ¿no? Lo diferencia entre los estilos de aprendizaje. Por otro lado, el asimilador tiene otra característica que es poco social, sintetiza modelos, es reflexivo y es teoría, ¿no? Que le gusta la parte de teoría. Y el acomodador, ¿no? El acomodador es sociable, organizado, le gustan los retos, es impulsivo y también trabaja con un grupo de estudiantes, ¿no? Le gusta el trabajo en equipo, ¿no? Entonces, esas son las características que tiene los estilos de aprendizaje para
este autor o esta metodología de Cole. Poquito más vayamos ingresando a ver dónde nosotros tenemos que comprender perfectamente, ¿no? Nos hablaba de las 4 etapas del ciclo de Cole. 4 etapas. Acá están las 4. Primero es la experiencia concreta. Acá lo estoy sacando las iniciales, la letra E de experiencia y la letra C de concreta. Le gusta participar en una actividad, ¿no? Evidentemente, cuando hay práctica de campo laboral, ¿quién no se apunta, no? Los estudiantes ya por inercia, todos quieren ir al campo laboral. Por otro lado, el paso 2 con este método siempre tiene que ser la observación reflexiva. Tiene que darse siempre este paso. Primero experimentar, luego tiene que realizar la observación reflexiva, ¿no? OR. Reflexionar sobre lo vivido. Entonces aquí ya nos está dando un dato que me dice que este estudiante, si ha estado en un campo laboral, tiene que recordar cómo es que tiene que reflexionar, ¿no? O sea, cómo le ha parecido la experiencia. Una vez estando ya en el paso 2, pasamos a la etapa 3, ¿no? A la etapa 3, que es la conceptualización abstracta, ¿no? De la misma manera, conceptualización abstracta, donde es que tiene que comprender una teoría y tiene que conceptualizar, o sea, tiene que dar las ideas de los conceptos y en esta etapa lo que tiene que hacer es comparar, ¿no? Con las teorías y de qué manera él podría cambiar, tal vez podría modificar, ¿no? De eso es más o menos la idea de esta metodología. Por otro lado, una vez que ya se tiene este paso del número 3, eh, pasa a lo que es la experimentación activa, donde es prácticamente pasar a aplicar lo aprendido. No solamente aplicar su finalidad, también ya es modificar. Si el estudiante con una amplia investigación llega a buscar nueva información, nuevos conceptos, nuevas teorías, puede tener esa oportunidad de modificar la experiencia que ha vivido, ¿no? De eso se trata este método. No solamente de aplicar. Bueno, está en una de uno de los pasos que podría dar, pero también, como les indico, está en la forma de modificarlo. Etapa 3, un poquito más ya con ejemplo, experiencia concreta. Cuando hablamos de experiencia concreta, el estudiante vive una experiencia directa o simulada. Entonces, hay dos posibilidades. Puede ser directa o simulada. En el ejemplo, la práctica, el roleplay, la excursión, se aprende haciendo, ¿no? Entonces, esta es la forma de ingresar a esta primera etapa. Luego tenemos la etapa número 2, que es la observación reflexiva. ¿Qué hace el estudiante? Se reflexiona sobre la experiencia. O sea, docente y el grupo de estudiantes acá, lo que tienen que hacer es reflexionar, ¿no? ¿Qué pasó? La primera pregunta. ¿Cómo se sintió? ¿Qué funcionó? ¿No? Entonces podemos ir nosotros sacando varias o formulando varias preguntas, ¿no? La importancia del análisis y la autoobservación, que son importantes en esta etapa. Pasamos a la tercera, la conceptualización abstracta. En la conceptualización abstracta nos indica que se conecta la experiencia con teorías o modelos. Entonces acá está ya en una etapa de investigación, busca las teorías y lo que hace es realizar las comparaciones, ¿no? Por eso nos dice, lo conecta la experiencia con teorías o modelos. El alumno formula ideas.
en base a esas teorías puede formular ideas, conceptos o generalizaciones sobre lo aprendido. Es una etapa donde se resalta y teoriza con mayor profundidad. Luego está la cuarta etapa, que es la experimentación activa, donde se aplican los conocimientos en nuevas situaciones, aprender haciendo, probar, ¿no? Ahí está la palabra, ¿no? Probar, experimentar, actuar. Entonces ya está haciendo una modificación al estudiante. Está probando, a ver qué tal nos va con un cambio de material, un cambio de componente, ¿no? Algo que llegue a modificar y cómo funcionaría, ¿no? Con un cambio que llegaría a introducir a través de las anteriores etapas donde se reflexiona, se conceptualiza y ahora estamos en la etapa de lo que es la experimentación activa. Acá les muestro una relación de estilos de aprendizaje. Nos hablaba, nos hablaba de divergente, nos habla de asimilador y convergente. Entonces, este autor lo que hace es clasificar 4 tipos de estilos de aprendizaje. El primer estilo de aprendizaje, entonces, es de tipo acomodador, activo, es práctico, aprende haciendo el acomodador. En las comunes, una relación que se puede tener son los emprendedores, los líderes, los técnicos, a esos va relacionado este estilo de aprendizaje, ¿no? Generalmente estos estudiantes, ¿no? Según Cole, nos indica que son más propensos a ser emprendedores, ¿no? Técnicos, vendedores, líderes. Cuando nos encontramos con un estilo de tipo divergente, ¿no? Acá nos indica, hay una fusión, ¿no? Fases preferidas. Este estilo divergente, su característica es ser creativo, imaginativo, reflexivo, orientado a las emociones y relaciones. Este tipo de estudiante más tiende a ser los artistas, los psicólogos, los docentes, ¿no? Entonces esa es la relación que se tiene, ¿no? También está el asimilador. El asimilador es prácticamente analítico, es teórico, le gusta organizar ideas, conceptos abstractos. Y el estilo, este tipo de estudiantes más tiende a ser científicos, académicos, investigadores, ¿no? Obviamente a él le gusta la teoría, los conceptos, le gusta investigar, evidentemente, y se vuelven también a dedicarse a ese campo eh, de acción, a decir. Por otro lado, ese estilo de aprendizaje, ¿no? Ese estilo de estudiantes, más su característica es resolutivo, es lógico, aplica teorías a la práctica, busca eficiencia, y aquí están los ingenieros, ¿no? Los estrategas, los programadores, en este estilo. Pero, ¿qué nos dice este autor Cole? Que los estudiantes tienen que pasar de una etapa a otra etapa. No es que el estudiante, el estudiante va a ser teórico y listo, se va a quedar ahí nomás, no, sino que de manera conjunta tiene que ir adaptándose para poder cumplir esta metodología. Y a eso nos lleva el, este método de Cole. Acá una frase para poder reflexionar nos dice, el aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información. ¿Quién lo dijo? Albert Einstein. Continuamos. Ejemplo. Aquí ya vamos a ir trabajando con un ejemplo general.
Y luego ya vamos a ir trabajando también con una experiencia ya prácticamente relacionada a la carrera de ingeniería civil. Ejemplo, este modelo consta de 4 etapas. Ahí está. Primero, experiencia concreta, participación directa en una actividad, ¿no? Tenemos que recordar siempre esa parte. Reflexión, la segunda etapa. Reflexión sobre la experiencia. Análisis y reflexión sobre lo vivido. Luego, conceptualización abstracta. Formulación de teorías o conceptos basados en la reflexión. Una vez que llegamos a aquello, ya entramos a la aplicación de lo aprendido en nuevas situaciones. En el método de Kolb en el campo de la ingeniería, ¿no? Acá una experiencia concreta, podemos observar que los estudiantes de ingeniería participan en proyectos prácticos, como diseño de prototipos, prácticas en laboratorios o pasantías en empresas. Entonces, este es para la primera etapa. Ejemplo, construcción de un puente, en un taller de estructuras o la implementación de un software en un proyecto de desarrollo. Entonces, de esta manera estamos relacionando esta primera etapa, que es la experiencia concreta. Paso 2 es la reflexión sobre la experiencia. Acá la aplicación es después de completar un proyecto, los estudiantes reflexionan sobre su desempeño, los desafíos enfrentados y las decisiones tomadas. ¿Cómo se han abordado o cómo se han definido la toma de decisiones? En el ejemplo podemos indicar, esto sale a raíz de una discusión en el grupo o sesiones de retroalimentación en el aula, donde se analizan las fortalezas y debilidades del proyecto. Entonces acá estamos viendo, fíjense, las fortalezas y también las debilidades que tiene. Esa es la segunda etapa y de esa manera tendría que llevarse adelante, ¿no? O en sí tiene que llevarse. Eh, Conceptualización abstracta. ¿Cómo se aplica? Se relacionan las experiencias prácticas con teorías y conceptos aprendidos en clase. Esto permite, nos dice, que a los estudiantes entender principios subyacentes a su trabajo, ¿no? Ahí está la conceptualización. El ejemplo es conectar la experiencia de diseño de un circuito eléctrico, ¿no? Como os decía, de manera general, con principios de física y teoría de circuitos. Entonces, de esa manera lo haremos, lo haremos con un ejemplo general, lo que les indico, ¿no? Y la cuarta es la experimentación activa. Aquí la aplicación de los estudiantes aplican lo aprendido en nuevos proyectos o en situaciones diferentes, mejorando sus habilidades y conocimientos. Por un lado, y por otro lado también pueden realizar una modificación. Acá en el ejemplo nos dice modificar un diseño basado en la retroalimentación recibida o aplicar técnicas aprendidas en un nuevo contexto, como un proyecto de energía renovable, ¿no? Es un ejemplo que se nos da. Entonces, el estudiante quiere decir que eh, ya realizando la reflexión, llegando a los conceptos abstractos, ¿no? Llega a este punto donde puede modificar un diseño, ¿no? Entonces, esa es la finalidad, ¿no? Y una vez llegado a esta etapa de la experimentación activa, no termina ahí,
sino que vuelve a la parte, a la experiencia concreta, ¿no? Y así se vuelve un ciclo, ¿no? Un ciclo de 4 etapas. Acá un ejemplo ya de la carrera es diseño de mezclas de hormigón. En la primera experiencia, por ejemplo, en la primera etapa, podemos decir que los estudiantes, en un trabajo, en un grupo, lo que ellos van a lograr es observar y participar de manera activa en la preparación de mezclas en laboratorio con distintas proporciones, con distintos materiales eh, que, se, eh, que realizará la demostración el experto, ¿no? O el mismo docente, ¿no? Dependiendo cómo lo lleve adelante. Luego para pasar a lo que es la observación reflexiva. En la, en la observación reflexiva, entonces, de este mismo tema, ¿no? De este mismo tema, entonces, hará un análisis de resistencia. Ahí está en la parte reflexiva. La trabajabilidad, el fraguado, también entrar como es un punto reflexivo la discusión de resultados obtenidos. Pueden generar lo que es un debate también. Luego, ah, aquí entramos a ejemplos aplicativos, ¿no? Bueno, es el mismo que he repetido, está en la tercera etapa, ¿no? La conceptualización abstracta. En la conceptualización abstracta está el estudio de teoría del diseño de mezclas, la teoría del diseño de mezclas, bajo norma como ASI. Una vez realizando el estudio de la teoría, pasa a la parte experimental, en este caso experimentación activa, donde ellos ya proponen diseño de mezcla óptima para una losa estructural en un caso práctico, ¿no? De manera concreta. Fíjense cuando las 4 etapas hemos pasado y van a llegar a este punto de lo que es la experimentación activa. Una vez realizado, otra vuelta vuelven a lo que es la experiencia concreta, ¿no? O sea, ¿qué resultados han obtenido, ¿no? Después de realizar una modificación a la teoría que ellos han logrado asimilar. Vayamos con otro ejemplo. Ejemplo 2. Análisis estructural de un puente, ¿no? Esto es una experiencia concreta, la primera etapa, la construcción de modelo físico de puente, aplicación de cargas. Esa es la experiencia concreta que están viviendo los estudiantes. Luego entran a lo que es la observación reflexiva, que es observación de deformaciones y distribución de esfuerzos. Ese es para el punto de reflexión, ¿no? Luego pasan a lo que es la tercera etapa, que es la conceptualización abstracta, donde está la teoría de estructuras. Tienen que teorizar, buscan un equilibrio, los momentos que tienen que hacer, los cortantes, los axiales. Una vez pasado aquello, pasan a lo que es la experimentación activa, modelado en software y validación del análisis. Esa es la parte de la experimentación activa. Entonces, fíjense las 4 etapas que sí o sí en una asignatura de tipo práctica, ¿no? O con laboratorio, entonces amerita, ¿no? Aplicar esta metodología para que los estudiantes
puedan realizar estas 4 etapas y puedan realizar también una modificación a lo que se les está proponiendo. ¿Cuáles son los beneficios entonces de aplicar esta metodología, el método COLB, en lo que es el aprendizaje? Resalta el aprendizaje activo. Cuando decimos activo, les decía que el estudiante se involucra a la experiencia del campo laboral, que quiere decir que aquí lo que nosotros como docentes vamos a promover el enfoque práctico que aumenta también la retención de conocimientos, que esos conocimientos eh, no se va a perder en 48 horas, sino que va a tener un largo tiempo en su mente. También el otro beneficio es el desarrollo de habilidades. Evidentemente, cuando el estudiante ingresa al campo laboral y experimenta, está asimilando la actitud de la habilidad, ¿no? Fomenta habilidades de análisis, resolución de problemas y pensamiento crítico. Ese beneficio es lo que llegamos a obtener en los estudiantes. También la adaptabilidad. Los estudiantes aprenden a adaptarse a diferentes situaciones y desafíos, habilidades clave en el campo de la ingeniería. Otro factor que es muy importante, el trabajo en equipo, ¿no? Muchas actividades prácticas requieren colaboración, lo que mejora las habilidades interpersonales. Solamente un estudiante por sí solo no, va a tener dificultades, no es que no pueda realizar, sino que tendrá dificultades para llevar adelante una práctica. Y por lo que se necesita un trabajo de equipo, ¿no? Un trabajo en equipo para llevar adelante eh, y al aplicar esta metodología. Bueno, hasta aquí hemos llegado a esta metodología. Yo sé que lo he puntualizado. Son 4 pasos los que hay que dar. Evidentemente, este autor Kolb lo coloca con 4 estilos de aprendizaje, de los cuales el grupo de estudiantes, no, como les decía, no es que tiene que quedarse en un solo estilo de aprendizaje, sino que tiene que tratar de sobrellevar las 4 etapas y allí se estaría completando el método COLB. Les voy a compartir un ejemplo más de este método para ya pasar a lo que es ya lo que es las técnicas de enseñanza y aprendizaje. Hola, hola. Sí, buenas noches. Buenas noches, Inge. Una consultita. Tal vez podría abordar. eh, Parece que todo lo que el enfoque que hizo se relaciona con la mayéutica. ¿O estoy equivocado o es otros principios que toma Core? Gracias. Ya, muy bien. Sí, la mayótica es un principio que data de varios años. Este método Kolb, su raíz es en Norteamérica, es de Estados Unidos. Precisamente no está, vamos a decir que tiene cierta similitud, pero no tiene los mismos pasos, tiene otros pasos esta metodología de Kolb, por lo que eh, no es lo mismo que la mayéutica, no es otra metodología que se aplica a, a lo que es la educación superior, que ha tenido bastante éxito en otros países, por eso es que lo estoy resaltando, esta metodología. Ya, gracias.
Bueno, voy a compartirles un ejemplo más de lo que es el método COL. Aquí tenemos un diseño y construcción de un puente, acá un poquito más amplio ya. La experiencia concreta donde los estudiantes participan en un proyecto para diseñar y construir un modelo de puente utilizando materiales como madera, cartón o plástico. Por otro lado, se les proporciona un presupuesto, un conjunto de especificaciones técnicas que deben cumplir, ¿no? Entonces, ahí está la experiencia concreta que tienen que llevar adelante el grupo de estudiantes. El grupo de estudiantes, una vez realizado esa experiencia, llega a la reflexión, en la reflexión sobre la experiencia. Después de completar el puente, ¿no? Los estudiantes se reúnen para discutir lo que funcionó y lo que no. Reflexionan sobre, y aquí surge, evidentemente, preguntas, desafíos, colaboración, soluciones. En desafíos la pregunta es, ¿qué problemas surgieron durante la construcción? Colaboración, ¿cómo trabajaron en equipo? Soluciones, ¿qué alternativas consideraron y por qué? ¿No? Son tres preguntas que surge para la reflexión. Una vez respondidas y reflexionadas acerca de las preguntas, se pasa a lo que es la conceptualización abstracta. Los estudiantes relacionan su experiencia con conceptos de ingeniería estructural. Con, nos dice, principios de tensión y comprensión, teorías de vigas, analizan cómo la forma y los materiales afectan la resistencia y estabilidad del puente, normativas de seguridad. Eh, Ahí lo que van a observar es, consideran las regulaciones que rigen la construcción del puente en la vida real, ¿no? Son los conceptos las teorías que llegan, y posteriormente llegan a la otra etapa que es la final, la cuarta etapa, que es la experimentación activa, con donde es importante la retroalimentación del docente y el conocimiento adquirido. Acá los estudiantes rediseñan el puente, ¿no? Entonces hay una modificación de parte de los estudiantes y luego ingresan a estos puntos, ¿no? Probar diferentes formas y materiales para optimizar el diseño. Por otro lado, realizar simulaciones en software de modelado estructural antes de construir un nuevo modelo. Y así podemos ver, por ejemplo, este es en un circuito, ¿no? Otro ejemplo. Este documento les voy a compartir en la plataforma para que lo puedan ver también. Desarrollo de una aplicación. Acá, de la misma forma, ya son eh, de otras áreas, ¿no? Por ejemplo, dispositivo mecánico. De la misma manera, hay primero experiencia concreta, reflexión, conceptualización abstracta y la experimentación activa. Bueno, este material les voy a dejar en la plataforma para que lo puedan observar y ver los pasos que se tiene que dar y las preguntas, ¿no? Que tiene que surgir, ¿no? En la eficiencia, errores, dependiendo del tema que se esté llevando adelante. Ahora sí, entraremos ya, prácticamente estamos cerrando la parte de los métodos con este ejemplo y vamos a ingresar a lo que son las técnicas. Ahora sí. Entonces entramos a esto, lo que es las técnicas de enseñanza y aprendizaje por competencias.
Anteriormente hablábamos en las anteriores sesiones de que un procedimiento o varios procedimientos se vuelven una técnica y varias técnicas se vuelven un método. Entonces, en base a esa información, vamos a ingresar a poquito repasar acerca de lo que es la competencia. Cuando hablamos de competencia, estamos hablando eh, de una malla curricular. En esa malla curricular, el estudiante tiene que vencer ciertas asignaturas. En cada asignatura asimila una competencia, ¿no? Pero ¿qué es competencia, no? Se refiere a lo que se le corresponde hacer, ¿no? O lo que tiene que aprender a hacer a una, en este caso, bueno, a una persona con responsabilidad e idoneidad en una determinada área. Competencia es prácticamente un desempeño en términos de un proceso que integra tres cosas, lo que es saber conocer, saber hacer y saber ser. Cuando hablamos de competencia, siempre tiene que integrar lo que es, vamos a decir, los tres elementos, ¿no? Saber conocer, saber hacer y saber ser. Lo cual es que tienen que ser aplicados a actividades y a la resolución de problemas del mundo del trabajo de manera idónea. De ahí yo extracto acá qué es el saber ser. Cuando hablamos de saber ser, estamos hablando de la articulación de diversos contenidos afectivos, motivacionales, que buscan la idoneidad personal en la realización de una actividad o actitudes, vamos a decir, valores, ahí se resume, actitudes y valores. Cuando hablamos de actitudes y valores también está, anteriormente mencionábamos que tiene que tener autonomía y la autonomía es que tiene que formar parte una actitud y valor que que involucra lo que es la responsabilidad del estudiante, ¿no? Ahí está la puntualidad, la responsabilidad, el cambio de actitud que tiene con respecto a la asignatura. Todo aquello está bajo este elemento que se llama saber ser. Por otro lado, también tenemos lo que es el saber conocer. El saber conocer ya es prácticamente algo cognitivo. De acá nos dice puesta en acción de un conjunto de herramientas necesarias para procesar la información de manera significativa, que serían los conocimientos, conceptos y habilidades cognitivas, ¿no? Las teorías, todo aquello está en este elemento que se denomina saber conocer. Luego tenemos el saber hacer. El saber hacer involucra lo que es la habilidad, la manipulación, la parte práctica que tiene que tener el estudiante. Acá nos dice saber actuar con respeto a la realización de una actividad o la solución de un problema. Aquí es más de acción. Por otro lado, es desarrollo de habilidades, procedimientos y técnicas, lo que nos resuelve. Entonces, cuando hablamos de aquello, estamos hablando de saber hacer. Y cuando pasa el estudiante, todo estudiante tiene que, prácticamente cuando hablamos de una educación por competencias, necesariamente debe involucrarse estos tres elementos. Saber ser, para cómo lo vamos a controlar nosotros ya en la parte de la evaluación. eh, por ejemplo, nosotros asignamos una tarea, una actividad, ahí vamos a observar lo que es la parte de uh, la presentación puntual, la responsabilidad que tiene el estudiante.
Por otro lado, lanzamos una prueba objetiva y el estudiante responde al 100%, entonces está trabajando perfectamente el estudiante en lo que es el saber conocer. Y cuando nosotros realizamos prácticas y tomamos una evaluación práctica, entonces estamos hablando de lo que es el saber hacer. En este caso, no solamente nosotros ya podemos lanzar una prueba objetiva al 100%, sino que debemos ponderar, debemos calificar también lo que es los valores, actitudes y valores. Se tiene que ponderar otro porcentaje a lo que es el conocimiento y la parte práctica, la habilidad que ha adquirido el estudiante. Entonces, fíjense, ya son como tres casillas que nosotros tenemos que calificar, las cuales van a ser una suma al 100%. Antiguamente, nosotros trabajamos de manera tradicional, que era fuera de la realidad, no por eso decir desconectado de la realidad. Era un enfoque centrado en la enseñanza, que prima la transferencia de la información, un currículo rígido que no se podía cambiar, una clase magistral como metodología única, un estudiante receptor pasivo y uso de texto escrito como prioritario, ¿no? Ahora, con la formación basada en competencias, lo que nosotros vamos a lograr es que se atienda a las necesidades cambiantes de la sociedad y sus profesionales. El enfoque está centrado en el aprendizaje y la gestión de conocimiento. ¿Cómo hacemos la gestión de conocimiento? Con una variedad de aplicación de técnicas y metodologías en el aula. La importancia de la formación integral y permanente. También es una necesidad potenciar las competencias genéricas, transversales y específicas de los grupos a los que va dirigido. También el currículo integrado y flexible. Cuando decimos flexible, quiere decir que se le está dando libertad ya al docente para que pueda aplicar, que no sea rígido. Cuando es rígido, que hay una temática que tiene que llevarse de una manera precisa, pero en este caso, si el docente o el profesional que ingresa a dictar clases tiene otras formas, otras metodologías de poder transmitir conocimiento o le falta otra temática, entonces a eso se denomina flexible. Puede adherir a eso, puede complementarlo con aquello. A eso lo indicamos que es integrado y flexible. También la metodología diversa, que es activa y participativa. Cuando hablamos de metodología diversa y activa en especial, es que al estudiante le estamos involucrando a la experiencia, a la realidad, al campo laboral donde él se va a desenvolver una vez que culmine de aprobar las asignaturas, egrese y lleve adelante o ingrese al campo laboral. El estudiante se vuelve un agente de su propio aprendizaje. Y esto es lo que tenemos que entender, ¿no? Como docentes. También centrada en otras formas o alternativas de trabajo. Entonces, a eso es lo que apunta la formación basada en competencias. Ahora veamos a lo que es esta palabra que de entrada hemos hablado, didáctica, y quizás lo vuelvo a recalcar, porque justamente nuestro módulo es la didáctica en la enseñanza y aprendizaje, ¿no? Y esta didáctica involucra lo que es los métodos de aprendizaje y enseñanza, involucra a lo que son las técnicas de enseñanza y aprendizaje, y ahí está también lo que son las estrategias de enseñanza y aprendizaje que tenemos que llevarlo. Por eso es que vuelvo a recalcar, ¿no? Entonces acá nos dice que se define como la disciplina científico-pedagógico que tiene como objetivo de estudio los procesos y elementos existentes en la materia en sí y el aprendizaje, ¿no? Entonces acá vamos a complementar lo que es prácticamente dirigido a los medios, las formas, cómo podemos transmitir el conocimiento y la forma cómo el estudiante tiene que asimilar el conocimiento. Entonces definimos la enseñanza.
un proceso de facilitación y mediación del aprendizaje, donde el docente prepara las condiciones necesarias, actividades, retos, desafíos, problemas, información, espacio, materiales, etcétera, para que los estudiantes desarrollen sus aprendizajes. En aprendizaje es un proceso activo, significativo, cooperativo de construcción de saberes nuevos sobre la base de saberes anteriores para crear nuevas ideas y darles nuevos significados, ¿no? Una, una transmisión de conocimientos y el estudiante a través de un trabajo cooperativo con sus mismos compañeros llega a asimilar esos nuevos conocimientos. De manera general, nosotros método conocemos, ¿no? Didácticamente, aquí nos indica que resalta dos métodos, que es el inductivo y el otro es el deductivo, ¿no? Nos dice que es un camino para alcanzar los objetivos estipulados en un plan de enseñanza o el camino para llegar a un fin predeterminado. ¿Cuáles son los métodos? Método inductivo, cuando aquí el asunto estudiado se presenta mediante casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general que lo rige. Y cuando es deductivo, cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo particular. El docente presenta conceptos, principios, definiciones o afirmaciones de las cuales se van extrayendo conclusiones y consecuencias aplicables a casos particulares. Entonces, de esa manera, estos dos métodos que resaltan eh, en la parte didáctica. Ahora sí, vámonos un poquito más ya adentrándonos a lo que es las técnicas. Cuando hablamos de técnicas, estamos hablando de un conjunto de procedimientos. Acá nos dice las técnicas didácticas enriquecen el proceso educativo, ¿no? Porque tenemos que contar con una variedad de técnicas. Promueven participación, motivación y el aprendizaje activo, clave para formar profesionales competentes. Entonces, acá cuando hablamos de técnicas didácticas, es un conjunto de procedimientos. Acá nos está diciendo, ¿no? Nos indica un conjunto de procedimientos. ¿Y qué son los procedimientos? Son actividades, tareas, asignación de problemas, resolución de ejercicios, ¿no? Procedimientos lógicos que efectivizan los propósitos del método. ¿No? Aplicamos un método y ahí tenemos que tener varias técnicas, una o dos o tres técnicas, dependiendo cómo se va ajustando. Nosotros vamos a ir seleccionando la técnica. Una técnica no es evidentemente aplicable a todas las asignaturas y es de manera que nosotros tenemos que ajustar la variedad de técnicas que lo vamos a ir viendo ahora, ¿no? Que no nos va a alcanzar el tiempo hasta cierto punto y la siguiente sesión lo vamos a completar con varios ejemplos. Pero acá ya está. Lo que queremos es observar de qué se tratan las técnicas y cuáles son esas técnicas, ¿no? Un método puede hacer uso de una serie de técnicas. Acá nos resalta, ¿no? Lo que nosotros hemos estudiado anteriormente son varios métodos, son caminos para llegar al objetivo. Ahora lo que necesitamos son una serie de técnicas y las técnicas tienen que ser una variedad, ya no pueden ser unos 3, 4, sino tenemos que tener mínimo 10, 15, ¿no? Veremos, lo vamos a priorizar para el campo de ingeniería, cuál es el que más resalta y cuál es el más aplicativo. Entonces acá el objetivo que nos trazamos es las técnicas de enseñanza y aprendizaje tienen como objetivo principal facilitar un proceso educativo significativo, activo y centrado en el estudiante, que promueve el desarrollo integral de competencias que permiten aplicar los conocimientos, habilidades y actitudes. Siempre ingresa, ¿no? Acá
los tres elementos. Cuando hablamos de competencia, conocimiento, habilidad y actitud, en contextos reales y diversos. ¿Cuáles son los objetivos específicos de la aplicación de las técnicas? Favorece la construcción activa del conocimiento, porque al estudiante le involucramos en la resolución de problemas, proyectos y situaciones reales. Estimula el pensamiento crítico, reflexivo y creativo al desarrollar habilidades cognitivas de orden superior. Entonces, ya va trabajando no solamente con la parte teórica, la parte comprensiva de las teorías, ¿no? Sino que tienen que reflexionar y dar una crítica y poderlo aplicar. En este caso, le estamos dando un pensamiento crítico. Promueve el trabajo colaborativo y la responsabilidad compartida. Necesariamente el trabajo en equipo o el trabajo colaborativo es importante dentro del aula para mejorar el nivel de aprendizaje. Integra la teoría y la práctica necesariamente, ¿no? Para que eh, los estudiantes transfieran lo aprendido a su entorno profesional y personal. También la finalidad o el objetivo es fomentar la autonomía en el aprendizaje, de que el estudiante no siempre dependa del docente para asimilar teorías, conceptos, sino que de manera autónoma él pueda realizar. Por otro lado, adecuar los procesos educativos a diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. Cuando hablamos, por ejemplo, de los estilos del método Cole, que los cataloga en 4, pero hay también lo que hemos visto en ritmos de aprendizaje, que no todos asimilan al mismo nivel, ¿no? Que hay ciertas dificultades, algunos con mayor rapidez, algunos con dificultad. También resaltar la evaluación de forma continua y auténtica al el avance y desempeño de los estudiantes. Acá siempre es necesario cuando se llega a una concreción de temática, necesariamente tenemos que llegar a una evaluación y si la evaluación observamos de que no está en los niveles donde nosotros hemos proyectado, necesitamos realizar una retroalimentación. Esta parte quiero resaltar que el método es el sistema de pensamiento que orienta la acción educativa. La estrategia, que posteriormente ya lo vamos a estudiar, pero veamos que es el conjunto de procedimientos apoyados en técnicas de enseñanza que tienen por objetivo el aprendizaje. Cuando aplicamos la estrategia, podemos ayudar a lo que es la metodología, podemos ayudar a lo que es la técnica en lo que es las actividades también. O sea, no hay una escala jerárquica de lo que es la estrategia, ¿no? Es un apoyo a lo que es el método, la técnica y el procedimiento. Y esos procedimientos son las actividades. Y justamente nos encontramos aquí en lo que son las técnicas. ¿Qué son las técnicas? Son procedimientos didácticos que prestan a ayudar a realizar una parte del aprendizaje que persigue con la estrategia. Y las actividades que son parte de las técnicas y son acciones específicas. Entonces acá lo llamamos los procedimientos, ¿no? Facilitan la ejecución de las técnicas. Son flexibles y permiten ajustar la técnica a la característica del grupo. Los grupos de estudiantes no todos son iguales, ¿no? Hay distintos tipos de grupos. Entonces ahí vamos a aplicar distintas actividades. ¿Cuáles son las características que se tienen? ¿No? Las características de la técnica didáctica es la intencionalidad pedagógica, interacción docente-estudiante, flexibilidad y adaptabilidad, enfoque en competencias, evaluación continua, ¿no? Lo más rescatable. La clasificación en lo que es las técnicas didácticas. Acá lo he llegado a dividir en 5 grupos. Hay técnicas expositivas. Las técnicas expositivas son las clases magistrales de parte del docente
también de parte del estudiante, ¿no? Las exposiciones que tienen que realizar al haber asimilado. Por otro lado, tenemos las técnicas participativas, donde el grupo de estudiantes, un ejemplo de ellos es el debate. Por otro lado, también es la lluvia de ideas, donde existe participación de una variedad de estudiantes en el tema que estamos abordando. Y existe una variedad de técnicas, son dos se está nominando acá. Luego tenemos técnicas colaborativas, el aprendizaje en grupo, en proyectos de pares, eh, el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo. Siempre nos va a ayudar a asimilar el que tiene dificultad, siempre ese grupo trata de algún modo de nivelar y nos ayuda también a los docentes de gran manera. Luego están las técnicas lúdicas, que es la simulación, ¿no? Por alguna razón no podemos ir al campo laboral, entonces lo que podemos optar es la simulación y de la misma manera el estudiante llega a experimentar una experimentación concreta y podemos aplicar las metodologías, pero en este caso la simulación se vuelve una técnica. La gamificación, ¿no? Que bastante en la actualidad eh, está saliendo ya en las plataformas. Nosotros podemos utilizar, hay varios programas que nos ayudan a que el estudiante pueda aprender a través de los juegos. Por otro lado, también están las técnicas digitales, que son las plataformas, ¿no? Un recurso importante hoy en día. Ya no solamente podemos trabajar en el aula, sino que necesariamente tenemos que contar con una plataforma para enviarles tareas, trabajos, foros, consultas que podrían realizar los estudiantes, ¿no? Por otro lado, es requerido también lo que es los recursos de multimedia. Fíjense que de estos tipos o la clasificación de técnicas, hay una variedad de técnicas en la parte expositiva, en la parte participativa, colaborativa, en lúdicas, en digitales, y cada una de ellas debemos conocerla y aplicar en su debido momento. Vamos a ir observando cada uno, vamos a ir interiorizándonos poco a poco y para clasificarlo posteriormente, a ver cuáles serían las expositivas, las participativas y dónde, en qué asignaturas vamos a ir utilizando. ¿Cuáles son las ventajas de aplicar las técnicas en un aula? Fomenta el pensamiento crítico, la creatividad, aumenta la motivación, el interés, mejora la participación activa, facilita la comprensión y retención, desarrolla habilidades sociales, la comunicación. Esas son las ventajas. Pero como todo, también hay desventajas. Mayor planificación docente requiere mayor tiempo, mayor dedicación de parte del docente. La dificultad en grupos grandes, ¿no? Cuando hablamos de 100 estudiantes ya prácticamente es dificultoso, ¿no? Y peor aún todavía si tenemos un ambiente pequeño, que están todos ahí parados, ni hay ni espacio para poderlos organizar. Por otro lado, la resistencia al cambio metodológico. También requiere formación pedagógica, la evaluación más compleja, porque necesitamos ya no solamente realizar una evaluación general, sino también tenemos que evaluar, ya nos decían, los valores, las actitudes, tenemos que evaluar lo que es los conocimientos, la parte teórica, también lo que es la parte práctica que ellos han alcanzado en la asignatura. La dependencia de recursos, que es otro factor también que se vuelve una desventaja. Técnicas didácticas. Entonces ingresamos a una de ellas que es, por ejemplo, los gráficos. Los gráficos son una técnica, es una representación de información, ¿no? Nos dice, acá estamos observando, al lado derecho, que a través de una torta que lo llamamos, ¿no?
Nosotros podemos clasificar, podemos interpretar, analizar eh, los, el problema o el tema que estemos abordando, ¿no? Nos sirve para interpretar información, temas, resumen, datos, ¿no? También existen diversas formas de gráficos, nosotros podemos analizar a través de gráficos, de barra o histogramas, gráfico de tordo circular, gráfico de barras horizontales, gráfico de cintas, gráfico de líneas, una variedad. La argumentación, cuando después de la observación es necesario la participación de los estudiantes. Y aquí ingresa esta técnica. eh, Consiste, nos dice, en buscar, procesar, sistematizar y exponer la información, sustentar de manera amplia y profunda. ¿Cómo se hace? Nos está dando un dato que es muy importante, que es el asunto de estudio y su bibliografía. Puede ser individual o grupal. El docente realiza la lista de preguntas y por medio de este el docente podrá argumentar a la clase. También las respuestas podrán ser ampliadas por el resto de la clase o el docente. Entonces, una técnica muy importante, lo que es la argumentación, eh, para trabajar, ¿no? En aula. El otro es el debate, ¿no? El debate es acá una disputa, una controversia, la defensa de una tesis, por ejemplo, um, un criterio, una posición, evidentemente otra posición de un mismo tema. ¿Cómo se hace? ¿No? Ahí están los pasos, nos dice, se establecen grupos de trabajo primero, luego se busca una información recurrente, luego se presenta o la presentación de las posiciones a debatir. Una vez realizada esa actividad, pasamos a lo que es recibir opiniones a favor o en contra. Por otro lado, también es que responde las observaciones o puede existir también la crítica, ¿no? Que debemos llevar y aplicarlo en la clase. Otra técnica es el estudio de casos, ¿no? Se compone de una secuencia de actividades. Su finalidad es hacer que los alumnos reaccionen ante ello. Sirve para debatir, planear, comentar, conducir y sacar conclusiones. También presentar el caso a través de una lectura, sociodrama, recorte periódico o periodismo. Bueno, es un poquito más lo social, pero vamos a ir trabajando en la parte aplicativa al área de ingeniería. Esta técnica, por ejemplo, la exposición oral, que es, vamos a decir, una técnica que utilizamos bastante, tiene ciertas características. Por ejemplo, es la modalidad de comunicación que desarrolla un asunto de estudio. Acá el estudiante para hacer una exposición oral prepara, ¿no?, un material, ya sea en diapositivas, ya sea en presentaciones puedes realizarlo en una cartulina, en una hoja resma. Entonces ahí, a través de aquello, hace una exposición oral. Lo que sí tiene que tener la exposición oral es primero, ¿no? Aquí nos dice, se debe tener en cuenta lo siguiente, la confianza. Hay estudiantes que se ponen nerviosos y se olvidan de todo, ¿no?, al momento de expresar frente a sus compañeros. Los ejercicios de respiración, los pensamientos positivos, mencionar una conclusión al término de la exposición.
Bueno, en esta exposición oral, les decía, hay que ampliar un poco más. Tiene ciertas características que lo tenemos que aplicar ya, pero en el área de ingeniería. Resumen, ¿no? Nosotros damos una cierta teoría, ¿no? Un autor puede ser. Entonces, lo que se trata de esta técnica es o extractar, ¿no? La información con ideas centrales, las ideas secundarias, ¿no? Acá nos indica cómo hacer, sacar la idea principal de cada párrafo, debe ser breve, 30% acá, lo que se coloca, digamos, como un parámetro, el subrayado antes de resumir, resume lo que te indiquen y solo textos extensos, ¿no? Y un punto. También resume en orden, siguiendo los apartados, añade resúmenes de frases personales, te ayudará mucho, ¿no? Son sugerencias para realizar esta técnica. Es una técnica en resumen. Cuadro sinóptico. Es otra técnica, es donde al estudiante o nosotros mismos podemos presentar una información ya con esta técnica a los estudiantes y posteriormente podemos pedirles también la información a ellos en base a lo que nosotros hemos expuesto. El cuadro sinóptico nos indica que redacta las ideas de manera muy concreta y precisa. Evidentemente es esquematizado y ahí a una sola observación nosotros detectamos cuál es la idea central. Acá las ideas se ordenan en forma horizontal, teniendo en cuenta la idea principal, luego los secundarios. De la misma manera, acá lo estamos observando la idea principal, las ideas secundarias y lo que va relacionado a cada una de las ideas secundarias. Entonces, a esto lo denominamos una técnica de cuadro sinóptico. Otra técnica que se utiliza bastante, que evidentemente sí tiene ciertos pasos, como les decía, esta es una introducción general, la lluvia de ideas o brainstorming, ¿no? Que se denomina también de esa manera, es sugerir, ¿no? Sugerir o pedir ideas de cómo podemos abordar un tema, ¿no? Es una técnica que consiste en que un grupo de alumnos lanza ideas que otro grupo anota, ¿no? Es una técnica que debe llevarse de esta manera. Se elige el tema, se elige el coordinador, el auditorio tiene que opinar, colecciona todas las ideas, que aportación. Elegimos las ideas que interesan. Entonces hay una lluvia de ideas para llevar adelante una juego de roles o role play. Cuando hablamos juego de roles, estamos dando un rol a cada uno de los estudiantes, ¿no? Es otra técnica educativa que presenta casos de la realidad a través de actuaciones donde los alumnos asumen situaciones reales o ficticias, ¿no? Puede ser de esa manera. Se utiliza para mostrar objetivamente algunas situaciones y enfatizar con actitudes, ¿no? Entonces, esa es otra de las técnicas que se puede utilizar en el aula. El otro es otra técnica, diálogos simultáneos. Este diálogo simultáneo es una técnica también denominado cuchicheo, ¿no? Cuchicheo. En el lado izquierdo tenemos, se utiliza para buscar soluciones rápidas a problemas y confrontar puntos de vista. Por otro lado, también consiste en que un grupo de personas discuten un problema en un espacio breve de tiempo. También quienes participan son todo el grupo distribuido en subgrupos de trabajo. Entonces ahí está el diálogo simultáneo. Ahí realizan la famosa palabra que es el cuchicheo entre ellos para poder trabajar, ¿no? Con respecto a la temática. El foro, que es muy importante
importante también y se puede aplicar. Es una técnica eh, que ayuda bastante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos dice que es una técnica que consiste en que un grupo entero de personas trata un tema con ayuda del moderador. No necesariamente tiene que existir acá el moderador. Luego participan los estudiantes y el docente que modera. Se trata de una participación masiva, ¿no?, dentro del aula. Esta técnica se utiliza para que las personas expresen sus ideas con mínimas limitaciones. Prácticamente es un espacio para poder expresar las ideas que tiene cada estudiante. Otra técnica es la mesa redonda. Es una técnica que consiste en que un grupo de expertos discuten puntos de vista divergentes sobre un tema o asunto, ¿no? Esta técnica, los expertos debaten y los estudiantes siguen el debate, ocasionalmente pueden intervenir, ¿no?, se involucran en este medio. También se utiliza para presentar información desde distintos puntos de vista divergentes y confrontarlos, ¿no? Es otra de las técnicas que podemos utilizar en el aula. El simposio. Eh, el simposio es una técnica que consiste en que un grupo de expertos habla por turnos de un tema o un asunto. Mientras que los expertos exponen, los alumnos escuchan y no se puede hacer preguntas. La característica del simposio. Esta técnica es utilizada porque aumenta la información sobre un tema o un asunto de modo conciso. Es una técnica. Otra técnica que lo conocemos bastante es la concept, el mapa conceptual, ¿no? Es un recurso esquemático que representa las relaciones entre los conceptos de un tema, presentándolo de manera organizada y jerarquizada. Propuesta desarrollada y creada por Joseph Novak, ¿no? Este señor es el que nos ha traído este mapa conceptual. Los elementos fundamentales son conceptos, palabras que conectan o de enlace y las preposiciones. La otra técnica es la red conceptual. No solo queda en lo que es el mapa conceptual, sino la red conceptual. Entonces, en esta red conceptual estamos ya trabajando, fíjense, esto es desarrollado por Galagowski. Galagowski. Bueno, representa el conjunto de oraciones nucleares que modifican exactamente y precisan los significados básicos que deberían ser aplicados en cada tema. Acá, por ejemplo, las matemáticas, ahí está la red conceptual, nos dice para qué, para desenvolverse en el medio. Y ahí están los conectores, mercantilista, para inventar y resolver, para razonar y expresarse, para contar conjuntos numéricos, para orientarse y organizarse, ¿no? Entonces, a esto lo denominamos la red conceptual, que es una técnica que nos ayuda para poder eh, transmitir conocimientos a los estudiantes. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Hay muchas más, una variedad de técnicas. Estas son las más comunes que nosotros, algunos deben estar utilizando, algunos quizás no. Lo vamos a profundizar con ejemplos, los más relevantes aplicativos al campo de ingeniería. Esa será la siguiente sesión que tendremos el siguiente. Espera un momentito. Buenas noches. Buenas noches. Dígame. El Sí, concepto de mapa mental es otro o es uno de estos. sí, mapa mental es otra técnica. Lo vamos a ver también en la siguiente sesión. No es lo mismo que mapa conceptual. Bueno, les decía,
estimados diplomantes, este jueves, como es feriado, no se va a llevar adelante la sesión correspondiente. Esa sesión, que es la sexta sesión, se va a trasladar para el jueves 12 de agosto. De ahí, correlativamente, vamos a abarcar a la sexta, la séptima y la octava, que prácticamente estaríamos culminando el 19 de agosto. Entonces, la siguiente semana, el 12 de agosto, llevamos adelante la sesión sexta y a partir de ahí se va a generar recién la tarea, el foro y la evaluación. Esta semana les sugiero realizar la tarea, la evaluación, el foro, que tenemos un tiempo límite hasta el 10 de de las dos primeras sesiones, que es la primera y la segunda, y la tercera y la cuarta es el tiempo límite hasta el 17 de agosto. Entonces tomen en cuenta aquello y con mi persona nos estaríamos volviendo a reencontrar el 12 de agosto, martes 12 de agosto a la misma hora. Bueno, agradecerles por la atención prestada y que tengan una buena noche y nos reencontramos el martes 12 de agosto. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Buenas noches.